Lectura del libro La recalibración de la humanidad, 2013 y más allá. Crayon, libro 13. Significado de recalibrar. 1. Corregir un proceso de medición realizando de nuevo las comprobaciones o ajustes necesarios en comparación con un estándar. 2. Efectuar correcciones o ajustes en un procedimiento o proceso. Significado desde la metafísica. Reconocer el estándar de cómo eran las cosas y reajustar la realidad de la vida recalibrando dicha realidad a cómo pueden ser las cosas. Cambiar el estándar por el que se miden todas las cosas a nivel espiritual. Reajustar lo que se considera normal. Introducción. Libro 13 de Crayon. Lee Carroll. Saludos y bienvenidos al 13º libro de Crayon. Yo soy Lee Carroll, el canalizador original de Crayon, y cuando escribo esto es mi 24º año como representante de esta magnífica energía angélica. Esta es la parte de mis libros en la que normalmente explico quién es Crayon y también os cuento algunas experiencias personales que me han ocurrido desde el último libro. Es también donde hablo de lo aparentemente extraña y rara que resulta la canalización para la mente de aquellos que pudiesen estar leyendo un libro de Crayon por primera vez. Sin embargo, después de todo este tiempo, sigo siendo ingeniero de corazón, un ermitaño en mi realidad, y me siento un tío muy normal, aunque algunos de mi familia discreparían. Pero también soy muy consciente de cómo se ve todo esto desde el punto de vista del ciudadano medio a quien enseñaron en su parroquia que quizás lo que yo hago sea malo. Pues vaya. Y además, este es el libro número 13, así que tiene que ser horripilante, ¿no? Si pensáis cualquiera de estas cosas, simplemente dejad el libro, no es para vosotros. Me estoy dando cuenta de que la comunidad Crayon ha crecido enormemente en los últimos años y que los crionitas, y no es ninguna sustancia perjudicial para Superman, son las personas que han cogido este libro, gente rara como yo. Así que me veo obligado a saltarme todo lo que solía decir en este punto de mis comentarios iniciales para explicar la rareza y, en lugar de ello, limitarme a remitiros a mis anteriores libros si queréis leer estas explicaciones. Tengo información muchísimo más sorprendente que daros sobre la revelación del momento oportuno de nuestro planeta, las energías que se están sintiendo y los increíbles cambios que se nos avecinan. ¿Qué? Lee, ¿no vas a contarnos más sobre algunas de las cosas raras que te han ocurrido en estos años de viajar a lugares exóticos por todo el planeta? Vale, quizás lo haga, pero únicamente para hacer referencia a los temas de los que trato a medida que vaya desarrollándose el relato sobre lo que está sucediendo en realidad a la Tierra. La profecía velada. Yo nací en California, en los Estados Unidos, y pasé aproximadamente los primeros 40 años de mi vida sin que me interesase ninguna información esotérica, ni de la nueva era, ni indígena. Como la mayor parte de la población, yo estaba inmerso en mi cultura y solo prestaba atención a lo religioso hasta donde me interesaba. Pero no habría importado que yo fuese cristiano o judío, ya que todos recibíamos información sobre el futuro a través de las sagradas escrituras de cualquier tipo.
Aun cuando fueses de los que asistían a la iglesia o a la sinagoga solo una vez al año, seguías estando expuesto a un lenguaje básico. Las profecías del planeta trataban de lo que iba a sucedernos en el milenio y de cómo serían los tiempos finales. En mis primeros años, recuerdo que venían evangelistas a nuestra ciudad que nos hablaban de que el Oriente Medio iba a crear el marco de todo el horror. Se hablaba del rapto apocalíptico y había libros que hablaban sobre quedarse atrás. Había más libros de eruditos bíblicos y un acuerdo generalizado en que cuando llegásemos al año 2000 iba a suceder algo grande, grande y malo, o bueno, si eras de uno de los elegidos. Lo que asustaba era que, a lo largo de los años, lo que salía en las noticias parecía ir ratificando toda esta profecía. El Oriente Medio llevaba exactamente el camino que conducía al panorama descrito por los evangelistas. Daba miedo. Por otra parte estaba Nostradamus, un pseudoastrólogo que canalizaba el futuro, pero que escribió en misteriosas cuartillas para evitar que sus colegas supiesen lo que estaba haciendo. Sus escritos, interpretados minuciosamente por los eruditos a lo largo de los años, estaban muy en la misma línea de las predicciones de los evangelistas. Eso sí que ya daba miedo de verdad. Yo crecí con esto. En aquel entonces, todos oímos aquellas funestas predicciones, incluso antes de que el History Channel en la televisión decidiese hacer la obra de su vida asustando a la gente por motivos comerciales. El nombre de historia no es más que una estratagema para hacerte creer que son expertos en el futuro. No lo son. Lo único que hacen bien es, eso sí, hacer historia. La predominante información catastrófica estaba también en las librerías en todas partes, de vez en cuando en la televisión y, ya en años más recientes, en Internet. Así pues, esta era nuestra profecía moderna, y la mayoría de los que pudieran estar leyendo estas palabras se hallaban expuestos a ella, y no había mucho más para hacer frente a lo que podía estar pasando en realidad, el tema de este libro. De hecho, incluso muchos de la llamada nueva era se estaban subiendo al carro catastrofista. En la década de los 80, un famoso canalizador de Yale, Washington, decía a la gente que se preparase para el próximo milenio construyendo refugios subterráneos en su casa, con un alto coste. Debían tener sistemas de filtración del aire por las radiaciones y despensas para al menos un año de comida enlatada. Se les dijo que creasen la cámara de seguridad debajo de su casa, por lo menos a 2 metros bajo tierra, para no ser aniquilados por las radiaciones. Puede que estéis poniendo los ojos en blanco y preguntándoos, ¿quién construiría algo así? Pues la respuesta es que muchos lo hicieron. Hoy en día, en Yelm aún existen ofertas inmobiliarias que especifican si la propiedad tiene ST subterráneo. Comprobadlo. En algunos casos costó hasta $200,000 construir un subterráneo. El miedo es bastante caro. Otra famosa escritora de la nueva era iba diciendo a sus seguidores que se dirigiesen a las colinas. Muchos lo hicieron. Y aún había otro que iba diciendo que la Tierra iba a dar un vuelco y a ponerse del revés. Los consejos sobre cómo escapar a este vuelco siempre me hicieron gracia, ya que
Simplemente no existe forma de escapar a un vuelco polar físico. Saldríamos todos volando al espacio junto con los océanos y el aire, pero normalmente en estos tipos de mensajes basados en el miedo no se tiene muy en cuenta a la ciencia. Sea lo que fuere, todo se centraba en torno a la energía catastrofista que venía con el nuevo milenio, en el año 2000. Zechariah Sitchin fue una especie de historiador autodidacta de la cultura sumeria, la cual, según él, existió hace unos 10.000 años. En la década de los 80 era uno de los pocos que sabían leer la lengua sumeria. Su información se centraba en un misterioso planeta llamada Nibiru, el doceavo planeta, que iba a colarse en nuestro sistema solar desde una órbita elíptica alargada y a colisionar con nosotros en el año 2003. No lo hizo, que yo recuerde, y entonces, al no ocurrir, la profecía se actualizó al 2012. Tampoco ocurrió entonces, que yo recuerde. La CNN, de hecho, cubrió la profecía de este hombre en el solsticio del 21 de diciembre de 2012. No pensaron que tampoco pasaría. Sitchin nos dejó en el año 2010, pero contribuyó decisivamente a influir en algunas películas de ciencia ficción, incluido el lanzamiento en el 2011 de la película Aliens y Vaqueros, en la que salía una premisa de Sitchin de alienígenas que se dedicaban a la minería de oro. Veamos las similitudes. No importaba de qué sistema espiritual formases parte, cada uno tenía su mensaje catastrofista y todo se centraba en torno a los años que conducían al nuevo milenio y más allá. De una forma abrumadora, la información era, por lo general, la misma. Simplemente no íbamos a contarlo. Ese tema estaba en todas partes y parecía proceder de casi todas las fuentes espirituales. En Hollywood, por supuesto, no pudieron quedarse quietos y 2 años antes de que finalizase la cuenta larga del calendario maya, produjeron una película catastrofista titulada 2012, una comedia, tal como yo la vi. Así pues, aquí estoy, sentado a finales del 2013, cuando escribo este 13º libro. Y no perecimos, que yo también recuerde. Repito eso todo el rato porque me dicen constantemente que, como persona de la tercera edad, me estoy acercando a una época de mi vida en la que no recordaré muchas cosas. La tendencia constante no desaparecerá. Ahora ya hemos pasado rotundamente el marcador del 2012, pero las viejas profecías simplemente no morirán. La serie de novelas sobre el gran rapto apocalíptico titulada algo así como Los que se quedaron atrás ha sido transformada ahora en película, aun cuando la fecha del rapto ya ha pasado de largo. Supervivientes es una serie de televisión sobre gente que se está preparando para el fin. Supongo que nadie les dijo que no hubo tal fin. Lo cierto de todo esto es que cuesta unos 6 o 7 años vender películas y series de televisión, así que cuando por fin pudieron vender estas ideas, siguieron adelante de todos modos, aunque ya hubiese pasado el día del juicio final. El miedo vende, independientemente de cuáles sean los hechos, así que
Aun cuando todas las fechas catastrofistas hayan pasado y las fechas del rapto de las escrituras ya hayan llegado y se hayan ido varias veces, la máquina del dinero sigue sonando para aquellos a quienes simplemente les encanta mirar cosas que los asusten, aun cuando no tengan mucho sentido. Bienvenidos a Hollywood. Creo que mi libro apocalíptico favorito de los últimos 10 años fue uno escrito en respuesta a los libros cristianos sobre el día del juicio final. Los libros dejados atrás eran una serie de novelas emocionantes sobre los que se habían quedado atrás después del rapto apocalíptico. Fueron coescritas por un pastor bautista fundamentalista de mi ciudad llamado Tim LaHaye, al que había visto un par de veces cuando yo era joven. Buen chico. Pero el libro que a mí me encanta es Quiero quedarme atrás, de Ted Noel, otro pastor cristiano que señalaba la falacia de los ligeros retoques de las escrituras hechos por Tim para hacer que sus libros se vendiesen mejor y tuviesen la acción suficiente para una película. ¿Qué? ¿Queréis decir que hubo disensión de opiniones entre los cristianos? Sí, asombroso. Así que no va a desaparecer. Hay toda una generación de la humanidad que sigue creyendo que el fin se acerca, igual que se acercaba cuando yo era un niño. Vivíamos constantemente asustados porque no estaríamos listos y, aún hoy en día, continúo oyendo este mensaje de la iglesia en general. Así que supongo que el fin siempre se acerca. En determinados círculos, la gente vivirá su vida temiendo lo que ya se ha demostrado una y otra vez que es una falacia. Las fechas de nuestro día del juicio final seguirán actualizándose y la gente se apresurará a seguir el pulso de la información catastrofista. Están enganchados a quienes les cuentan todo sobre un Dios muy amoroso que va a matarlos de una forma horrible mediante el fuego, si no hacen lo que les dicen aquellos que son las autoridades de Dios señaladas, y que a menudo llevan sombreros y ropas muy graciosos. Al menos yo no llevo ropa graciosa cuando canalizo. En mayo de 2012, la fecha exacta en que un famoso evangelista llamado Harold Camping había anunciado que el mundo se acabaría, yo me encontraba en Moscú, de pie sobre un escenario. Hasta en Moscú habían oído hablar de ello, pero, que yo recuerde, no pasó nada. Aún así, él actualizó la fecha del día del juicio final al 21 de octubre. Supongo que no había recibido suficientes huevos en la cara por el primer tiro fallido. Naturalmente, de nuevo, no ocurrió nada. Más huevos, pero cero aceptación de responsabilidad. Esto continuará y continuará hasta que toda una generación de gente se dé cuenta de la verdad. E incluso entonces seguirá habiendo unos cuantos de otras culturas que se resistirán porque dependen de esta información para sentirse culpables por vivir y tienen la necesidad de sufrir o preocuparse para, de algún modo, sentirse espirituales. Sigo sin comprender por qué personas que han sido liberadas de dictadores y gobiernos autoritarios mantienen todas las esperanzas de regresar de nuevo a ese estado. Cuando viajo por el mundo, es interesante ver algunas culturas que se dan cuenta de la verdad y otras que están dispuestas a creerse casi cualquier cosa de cualquiera. Cocinándose bajo el capó.
¿Y si os dijese que ha habido otra profecía conocida en toda la tierra por muchas personas que ni siquiera se conocen entre sí y que esta información es anterior a cualquier profecía con la que hubieseis crecido? Tiene miles de años de antigüedad, muchos más que el cristianismo o que la mayoría de las escrituras del planeta. ¿Intrigados? Yo lo estaba. Esta profecía es real y constituirá el tema de este libro. Se trata de información que estuvo siempre ahí, pero que no causó el impacto del catastrofismo de la época moderna. No era tan glamorosa, puesto que hablaba de potenciales positivos de un gran cambio y equilibrio. Lo disparatado es que casi todos los pueblos indígenas del planeta la conocían desde el principio, pero claro, ellos no hacen las películas. Greg Braden es amigo mío y uno de los más extraordinarios oradores y conferenciantes que hay por ahí actualmente. Es científico, con credenciales, y se pasó la primera parte de su carrera ayudando a diseñar cohetes espaciales. Más adelante, ayudó a dirigir grandes grupos técnicos con Cisco Systems. Os cuento esto solo para que sepáis sus antecedentes. Cuando Greg comenzó a estudiar a los antiguos, su actitud cambió y sus esfuerzos académicos lo llevaron a introducirse justo en lo que hoy vamos a ver. Existe otra gran verdad ahí afuera y los antiguos llevaban miles de años hablando de ella. Greg introduce algunos de estos antiguos escritos en sus conferencias. Organiza personalmente viajes al Tíbet y a Perú, áreas de la Tierra que están desempeñando un gran papel en el cambio energético, y escribe libros sobre la ciencia y la historia que ha ido descubriendo a lo largo del camino. En sus conferencias y libros ha afirmado que sus investigaciones en estas zonas lo han llevado a una conclusión. Parece ser que, a lo largo de toda la historia humana, hemos tenido numerosos momentos decisivos en los que puede que hayamos perdido completamente culturas y toda la información adquirida hasta ese momento. Incluso puede que la civilización haya vuelto a empezar numerosas veces. Además, Greg nos dice que la humanidad tiende a desarrollar la conciencia en oleadas a lo largo del tiempo, lo cual parece ser algo que puede calcularse y predecirse. El tiempo fractal 2009 es uno de los muchos libros de Greg y en él explica sus hallazgos desde un punto de vista científico, utilizando la información de los antiguos. Aplica estas nuevas leyes de los fractales a las antiguas oleadas de tiempo. Él propone que todo, desde el modo en que envejecemos hasta nuestros patrones relacionales e incluso las guerras entre naciones, son simplemente las oleadas de nuestro pasado que vuelven. Cada una de las oleadas al volver lleva a una versión más ampliada de sí misma. ¿Qué decís? ¿Que es posible que haya un sistema de tiempo y de conciencia que sea cíclico? ¿Esto existe realmente? ¿Es algo nuevo? Los mayas entran en escena. En el libro 11 de Crayon hablo de mi breve estancia en Xochicalco, una excavación arqueológica más bien pequeña de los antiguos mayas situada a las afueras de la Ciudad de México. En 2007 conocí a un ingeniero que estaba recreando las circunstancias que permitieron a los mayas ver los cielos y elaborar sus famosos calendarios.
Utilizando los propios observatorios subterráneos mayas situados en aquel mismo lugar, Jorge Báez se pasaba cientos de horas en la oscuridad. La única luz que entraba en la caverna era una pequeña cantidad de sol y de la luna, que bajaba por un largo túnel vertical desde la superficie, dirigiéndola a través de una serie de agujeritos que los mayas habían diseñado a lo largo del pozo. La luz acababa formando una imagen enfocada sobre una mesa colocada en el suelo de tierra y donde podía ser analizada. Con su formación de ingeniero, Jorge estaba investigando qué era lo que los mayas veían realmente y cómo pudieron interpretarlo. Los, conser- los conservadores de Xochicalco habían dado a Jorge la llave para acceder al lugar. Jorge escribió un libro que en este momento solo se encuentra disponible en español, titulado El secreto del 2012, Energía vital en movimiento, en el que contaba la historia de su trabajo, el tiempo que pasó en estas ruinas mayas, viendo exactamente lo mismo que los mayas veían entonces. A pesar de lo pequeña que es la medida, él indicaba que, empleando los métodos de los mayas, podía ver incluso la oscilación de la Tierra como lo hacían ellos. Esta oscilación se conoce en astronomía como la precesión de los equinoccios y está relacionada con, ¿preparados?, el tiempo fractal. El calendario maya pudo haber sido, en realidad, la plantilla exacta de aquello de lo que Greg había estado hablando. A propósito, solo por curiosidad y como recordatorio, menciono de nuevo que este es el lugar en el que hicimos el experimento con orbes que publiqué en el libro 11 de Crayon. Aún podéis verlo en mi sitio web en www.crayon.com/orbs. ¿Se puede realmente crear orbes? ¿Qué son? Esta página web responde únicamente a la primera pregunta. Imaginaos crear orbes en este observatorio maya subterráneo. Nosotros lo hicimos y os invito de nuevo a echar un vistazo a algunas fotos muy divertidas. Al final, Jorge acabó llevándoseme de las profundidades del observatorio subterráneo maya y sacándome al sol para seguir dándome lecciones. Me mostró y explicó detenidamente los glifos que había en las paredes de una pirámide maya más bien pequeña. La escritura era prístina y muy legible, si sabes leer lengua maya. Se trataba de la explicación que hicieron los mayas del tiempo fractal y representaba un patrón repetitivo del potencial de la conciencia humana. Este patrón se presentaba a menudo en oleadas de tiempo denominadas Pachacuti, una línea de tiempo con segmentos de 500 años cada uno. Cada Pachacuti tenía un principio y un fin de aproximadamente 30 años y era un tiempo de un cambio inmenso para la humanidad. Nosotros estamos exactamente ahí ahora. El patrón era obvio cuando mirabas los glifos con los ojos y la experiencia de Jorge. Las estriaciones grabadas en las paredes de la pirámide indicaban los potenciales existentes en una línea de tiempo del futuro, en la que la humanidad podría tener ciclos tanto de elevada conciencia como de baja conciencia, según predecía este sistema. Los símbolos y glifos mayas hacían subidas y bajadas muy gráficas
que mostraban el mismo patrón de predicciones que ellos explican en su calendario. Hice una foto de esto y hasta el día de hoy es una de mis favoritas y la mostré durante años en mis seminarios. No era algo oculto ni misterioso, ni que requiriese una interpretación erudita masiva. Cualquiera que supiese leer maya podía ver lo que habían predicho. Por cierto, aún quedan montones de mayas y saben leer la escritura antigua, así que yo siempre digo a la gente, si no me crees, pregúntaselo a un maya. Esta información del potencial de conciencia en relación con el tiempo no presenta una conexión obvia con nuestro futuro, a menos que estéis ahí haciendo cuadrar todo esto con un arqueólogo a tu lado. Es posible que los mayas hubiesen descubierto este ciclo de potenciales, el mismo sobre el que había escrito Greg. Si así fuese, entonces, ¿por qué todo el catastrofismo de los medios de comunicación? ¿Y por qué el History Channel y otros te dicen que el calendario maya terminaba en el año 2012? La respuesta es compleja, pero lo cierto es que los mayas tenían muchos sacerdotes y estos hombres no eran necesariamente los que hacían el calendario. Como en cualquier cultura, había complejidades en las personalidades, en la política y en la estructura de poder. Para nosotros, pensar que todos eran gente de mente sencilla, que solo tenían una idea y que siguieron las doctrinas de un solo rey tribal a lo largo de toda su historia, resulta muy ingenuo. Aún así, muchos los han mostrado de este modo en las películas. Gracias, Mel. Lo cierto es que su liderazgo se hallaba constantemente alborotado, como ocurría también con los egipcios y los romanos. Estas dos últimas culturas tenían también líderes absolutistas con poder absoluto, pero si estudias la historia, te enteras de que constantemente había desacuerdos, planes encubiertos y cambios en el poder. Los asesinatos eran habituales y había una lucha constante por gozar del favor del tío que estaba en el trono, o por ser, de hecho, el tío que estuviese en el trono, o por evitar que el tío del trono te matase. Así pues, incluso dentro de su clero espiritual había competencia. Imaginaos, ¿discutían por cosas espirituales? ¡Qué escándalo! Por lo tanto, la información maya que tenemos hoy en día es una mezcla de todas estas ideas y personalidades, tanto las relacionadas con el calendario como las que no lo estaban. Las más famosas de estas son las profecías de Chilam Balam, también llamadas profecías del sacerdote jaguar. Son oscuras y se desarrollaron fuera del trabajo del calendario, en su mayor parte en la península de Yucatán. De hecho, había muchas profecías mayas sobre el fin del mundo en función de a qué sacerdote escuchases. Así pues, ¿quién tenía razón? Si habéis visitado la Riviera Maya o quizás estado en cualquier ruina maya, sabréis que a menudo hay una cancha o patio para jugar a la pelota. Este patio se utilizaba para muchas ceremonias y algunas de ellas eran espantosas. A menudo traían a reyes y sacerdotes de otras regiones conquistadas y los decapitaban en ese patio en una celebración de la victoria. Practicaban juegos para ver quién viviría y quién moriría. Y fue en esa tradición
donde se estableció la cuestión de qué sacerdote poseía el mensaje del Espíritu que era el correcto. Se decidía mediante un juego de equipo, muy famoso hoy en día, que los distintos poblados mayas practicaban con una pequeña pelota y un aro. Utilizando únicamente la cabeza y los pies, las rodillas y los codos, el primer equipo que lograba hacer pasar la pelota por el aro ganaba. El sacerdote que representaba a ese equipo conseguía entonces la validación de su información espiritual y ganaba para ese día. De modo que utilizaban el juego para dejar que el azar o el destino resolviesen la disputa, como hacían para ver quién viviría o moriría en sus celebraciones de la victoria, pero lo hacían a menudo. Eso debería daros una idea de la gran variación que había en las distintas informaciones espirituales. El juego era serio, a vida o muerte, y quien marcase una sola vez haciendo pasar la pelota a través del aro, ganaba el partido. La cosa terminaba con una ceremonia en que se mataba al capitán que había perdido. Supongo que la muerte era un honor para él, como se supone que eran también muchos de los sacrificios humanos de los mayas. Pero no sé yo si aquel tío se sentía realmente así en el momento de perder el partido, cuando la pelota del otro equipo pasaba por el aro. Así pues, toda la algarabía armada con respecto a la información del calendario maya que conducía al 2012 se debía, en parte, a toda esta complejidad. No era en absoluto una información pura del calendario, sino mezclada en gran medida con los partidos que disputaban y la información obtenida de sacerdotes que tenían sus propias prioridades y habían ganado unos cuantos partidos. A propósito, podéis ver una recreación aguada de este juego, sin muerte al final, en Xcaret, en Cancún, México, donde los turistas van a jugar y divertirse. Si vais a casi cualquiera de las ruinas mayas, también podréis ver lo que queda de los estadios reales donde se disputaban los partidos. Yo los he visto mayoritariamente en México, concretamente en Cova, Xochicalco y Chichén Itzá. Los tíos del calendario maya, sin embargo, seguían haciendo su calendario. Y lo más sorprendente de todo esto es que resulta que el solsticio de invierno del año 2012 era un momento decisivo del tiempo fractal. Era también el año de la alineación galáctica, el punto de inicio y parada de la precesión de los equinoccios de 26.000 años. ¿Recordáis que lo hemos mencionado antes? Esta alineación está causada por una oscilación del planeta que dura 26.000 años y que empieza y acaba cuando nuestro Sol se alinea perfectamente, tal como nosotros lo vemos desde la Tierra, con el centro de nuestra galaxia, todo lo cerca que podemos discernirlo. Así pues, el solsticio del 21 de diciembre de 2012 representa un punto del tiempo fractal, junto con algunas otras ideas de los sacerdotes también. Por otra parte, representaba el día del juicio final en nuestra cultura debido a la profunda capacidad del History Channel para decidir qué personalidades sacar en la televisión que puedan transmitir el más creíble y convincente temor de cosas que no existen y que jamás ocurrirán. Por cierto,
¿Alguien va a escribir alguna vez una carta a estos tíos y hacerlos responsables de asustar a nuestros hijos? ¿Cuántos años de terribles predicciones que no se cumplen hacen falta para que nos opongamos a la programación? La alineación galáctica. No quiero disertar más de lo necesario sobre esta alineación del 2012, ya que puede encontrarse fácilmente en la red. Buscadla dentro de Astronomía, no de Nueva Era, y no consultéis a la Wikipedia, por favor. Es un servicio pseudoinformativo muy parcial, que a menudo es erróneo. Los educadores no lo utilizan y nosotros tampoco deberíamos. La oscilación de la Tierra afecta a nuestra forma de ver el cielo, y la mayoría de los antiguos a los que estudiamos de algún modo lo sabían y dejaron constancia de ello para que nosotros viésemos que lo sabían. ¿Que qué? ¿Que los antiguos sabían de la oscilación de la Tierra? Pues sí. Llegados a este punto me encanta señalar algo en lo que muy pocos piensan. ¿Cómo conocían los antiguos el movimiento galáctico si hace solo unos cientos de años nosotros ni siquiera sabíamos que la Tierra era redonda? Parece como si hubiésemos perdido algún conocimiento por el camino. Creo que Greg Braden ha dado en el clavo con sus investigaciones y puede que hayamos perdido una gran cantidad de buena ciencia y observación a lo largo de las oleadas de tiempo de nuestro pasado. Los momentos decisivos de los que él habla pueden ciertamente haber ocurrido. El sentido común empieza a venir muy bien cuando vemos que los antiguos conocían nuestra ubicación en la galaxia, mientras que los navegantes que zarpaban de Europa hace solo unos siglos tenían miedo de caer por el borde de la Tierra. También encuentro interesante mirar a algunas otras series de televisión que están adquiriendo popularidad. Ahora hay historiadores en las universidades que, de hecho, se plantean la pregunta de si hubo toda una civilización antes de la civilización conocida. ¿Podría ser que el continente americano fuese ya bien conocido por los europeos cientos de años antes de Colón? Podría ser que sí, según algunas pruebas abrumadoras que están comenzando a revelarse. De hecho, puede que los europeos comerciasen con los habitantes del continente americano con cosas tan avanzadas como el cobre extraído de las minas. Se trata de una información asombrosa, ya que no solo reescribe la historia, sino que puede ser un indicio de que, de algún modo, perdimos siglos de información de la que no tenemos ni idea. Se halla enterrada a grandes profundidades, lo cual indica que que lo fue hace muchísimo tiempo. Es interesantísimo fijarse en unas cuantas cosas que juegan su papel en la energía del 2012. En primer lugar, quiero que comprendáis un poco de astronomía. No hace falta que lo proceséis mucho, solo que lo leáis. La nuestra es una galaxia espiral, y si habéis visto fotos de otras galaxias espirales como la de Andrómeda, la mayoría de los miles de millones de estrellas se hallan todas agrupadas formando un gran y estrecho anillo en torno al centro, como un plato o una fuente de servir. De modo que, al mirar el cielo en una noche oscura, ese anillo
es la franja que se ve y que nosotros llamamos la Vía Láctea. Nuestro sistema solar se encuentra en ese anillo galáctico, por supuesto, de modo que tiene sentido que nuestra alineación galáctica del 2012 estuviese justo en medio de él, tal como lo vemos en el cielo. A medida que la oscilación de la Tierra se aproxima al lugar en el que se miden el inicio y el fin de la misma, se produce una precesión a través de la Vía Láctea. Ya os he dicho que no intentéis entenderlo mucho. Eso no significa más que cuando el Sol se alinea exactamente con el centro de nuestra galaxia, tal como se ve desde la Tierra, se haya situado justo en medio de esa franja de la Vía Láctea que vemos en el cielo, de modo que la alineación nos tiene mirando a través de ese anillo galáctico justo al centro de nuestra galaxia. Los astrónomos denominan a menudo a este borde anular de nuestra galaxia la grieta oscura. Esto es porque en un telescopio se ven numerosas nubes de gas enormes y oscuras en el espacio que tapan otras estrellas. A simple vista, en realidad, no podemos ver bien estos sitios oscuros, a menos que no haya nada de luz en absoluto por la noche a nuestro alrededor cuando miramos el cielo. Entonces sí se ven. Estos lugares oscuros de la Vía Láctea son evidentísimos cuando se sabe dónde mirar. Resultan tan obvios que los antiguos tenían nombres para ellos, al igual que los tenían para las constelaciones. El momento exacto de la alineación. A medida que esta alineación va teniendo lugar muy lentamente, nos introduce en la franja de la Vía Láctea que se ve en el cielo y se tarda 36 años o aproximadamente 3 décadas en atravesarla toda. La precesión al centro de la franja cuesta 18 años y otros 18 salir de ella. Así pues, hay 18 años a cada lado de la alineación galáctica propiamente dicha. La alineación central fue el solsticio del 2012 y después nuestro planeta continúa oscilando hacia otro ciclo de 26.000 años. Este periodo de 36 años constituye también una alineación energética. Los indígenas, así como los profetas esotéricos, nos han dicho que esta alineación es cuando se producirá un cambio potencial. Paremos un momento. ¿Alguna vez habíais oído alguna profecía sobre que en el fin del año 2012 se crearían 3 días de oscuridad? Muchos sí, y no ocurrió, que yo recuerde. ¿O sí? Una gran parte de las profecías está escrita en forma de metáforas. La mayoría de las obras de Nostradamus está escrita de ese modo, y una gran cantidad de los versículos del Apocalipsis de la Sagrada Biblia también. ¿Y si las profecías de 3 días de oscuridad se han cumplido realmente? De momento, quedaos aquí. Como mencionaba antes, la precesión dura poco más de 30 años, mientras va atravesando lentamente, ¿preparados?, la grieta oscura, nombre que se le da en astronomía. Así pues, ¿y si todo eso de los 3 días de oscuridad fuese la descripción de lo que estamos experimentando precisamente ahora mismo, es decir, 3 décadas de paso por la grieta oscura? Eso me gusta, ya que explicaría por qué
Una profecía tan aterradora no se cumplió del modo en que algunos esperaban. Cuando me percaté de la coincidencia de todo esto, eché un vistazo a mi propio trabajo y me fijé también en aquellos con quienes trabajo, canalizadores, escritores, lectores y sanadores. Casi sin excepción, su camino de iluminación consciente había tenido lugar dentro de los últimos 18 a 22 años. Este fue el comienzo de la transición por el marco de 36 años de la fase final de la oscilación, es decir, del gran cambio. También eché un vistazo a las señales de cuando comenzó todo. La convergencia armónica del 11-11 de 1987 fue un preludio de este cambio. Casi lo anunció. Hacia 1994, el comienzo de los 18 años, yo ya había producido los dos primeros libros de Crayon. Todo estaba empezando a encajar con las antiguas predicciones y confirmaba la idea del tiempo fractal. La Unión Soviética también se desmoronó justo antes del inicio de la alineación y cambió toda la profecía del catastrofismo moderno que se nos había contado. ¿Os preguntasteis alguna vez cómo era posible que un acontecimiento tan drástico como la caída de los soviéticos no estuviese en el programa de Nostradamus? Tampoco estaba en el Apocalipsis de la Sagrada Biblia. Fue una sorpresa para todo el mundo, especialmente para el Pentágono. ¿Podría ser que el paradigma mismo de nuestra civilización humana estuviese a punto de cambiar? ¿Podría ser que hubiésemos decidido no acabar con todo de nuevo, sino, esta vez, ir directos a través de la alineación hacia una nueva energía? De vuelta al calendario. El calendario maya con el que crecimos ha terminado. Acabó en el 2012. Dicho de un modo bastante simple, fue el fin de la cuenta larga maya. Eso es complicado de explicar, pero pongamos que es como el calendario que tenéis en la pared. Al terminar el año, nuestra cuenta es de 365 días, se acaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que ponemos otro calendario en la pared, uno nuevo. Pues eso es lo que hacen los mayas, solo que menos a menudo. Y ellos tienen calendarios en la estantería en lenguaje calendárico hasta el año 4000. Así que nunca fue el fin del tiempo, fue simplemente el fin de su calendario actual. Pero eso lo sabéis personalmente, ¿verdad? Ya que seguís aquí y estamos a 2014. Basta con hacer una comprobación de la realidad. A propósito, preguntad sobre esto a un maya. Soltará un suspiro de alivio ahora que ha terminado todo este negocio del miedo atribuido a ellos. Pero los mayas conocían la importancia del fin de este ciclo, puesto que representaba algo tan terminal que necesitaban un nuevo calendario y una nueva cuenta. Recuerdo lo que Jorge Báez me mostró en los glifos de piedra. Había un trazo ascendente gigante que representaba el potencial humano y la interpretación del mismo era el potencial de la más elevada conciencia que jamás haya visto la humanidad, es decir, 2013. También me gusta el trabajo de otro académico,
Geoff Stray. Las investigaciones de Geoff sobre el 2012 comenzaron hace unos 25 años y fueron resumidas por primera vez en un folleto, ahora difícil de encontrar, titulado Beyond 2012, más allá del 2012. En septiembre del año 2000 recopiló 2012, algo así como la funesta Gnosis del 2012, que en inglés se convierte en un juego de palabras con el término diagnosis o diagnóstico, que pretendía reunir aportaciones de gente de todo el mundo y que se convirtió en la principal base de datos de Internet en el año 2012. Jeff no leería necesariamente un libro de canalizaciones, puesto que es investigador y tiene más tendencia a buscar el rigor histórico y los hechos en lugar de los escritos procedentes de un maestro magnético invisible del gran sol central con un gracioso nombre que empieza por K. Pero a mí me gusta señalar las declaraciones de Jeff sobre lo que podía ocurrir en el 2012. Las afirmaciones de Jeff serían opiniones de un erudito y de alguien que sabía muchísimo de toda la información histórica disponible sobre el 2012. En una entrevista publicada en YouTube, daba su opinión sobre lo que iba a suceder más allá del 2012 en los siguientes términos. Puede tratarse de la expansión de nuestra percepción en otro reino, un nuevo nivel de conciencia, un cambio de paradigma. Así pues, ni siquiera Jeff veía una catástrofe absoluta, más bien su interpretación era que estábamos entrando en algo muy distinto. Pero esperad, hay más, mucho más. Ahora la cosa se pone difícil y tengo que pasar página en mi pensamiento. Este libro trata de todo lo que he indicado hasta ahora. Hay un gran cambio en marcha y una recalibración completa de todo aquello a lo que nos hemos acostumbrado como almas viejas y trabajadores de la luz en la Tierra. El año 2013 marcó el comienzo de una energía muy nueva y Crayon ofreció tantas canalizaciones sobre ello que ni siquiera puedo hacerlas caber todas en este libro. Así pues, ¿qué fue lo que hice cuando descubrí otra cosa tan profunda que ocuparía 6 meses de mi vida durante el 2012? Me encontré justo en medio de otra alineación más de Gaia, una muy profunda y de la que debo hablar. Justo cuando pensaba que ya tenía este libro todo ideado y me disponía a comenzar a escribirlo, sucedió otra cosa. Aterricé en Chile a finales de 2010. Santiago rebosaba vida y energía y estaba pasando algo fuera de lo normal. Cuando llegué a mi hotel y encendí el televisor, estaba saliendo debajo de tierra el primero de los 33 mineros que quedaron atrapados. Pasaron semanas durante las cuales recibieron alimentos y tratamientos médicos a través de un pequeño tubo que fue su único medio de comunicación y contacto con el exterior. Cuando yo llegué al país, había celebración en las calles y ondeaban banderas por todas partes. Estuve más de un día enganchado a este acontecimiento mientras se desenvolvía la historia de los 33. Esto tiene su importancia y no voy a desvelar ahora lo que dijo Crayon
sobre todo ello, porque está todo en una fuente que os daré dentro de un momento y que representa las canalizaciones reveladas cuando nuestra gira Kundalini 2012 visitó aquel emplazamiento exacto del desierto chileno. Aquel evento en 2010 fue visto por más personas de las que vieron el aterrizaje en la luna. Lo que yo no sabía y que entendí más adelante es lo que estaba comenzando a suceder realmente en Sudamérica y en toda la Tierra. Me vino de una forma potente en Perú un año entero después y oiría hablar de ello una y otra vez al hablar con los indígenas de aquella zona. El viaje de la serpiente alada. Cuando Crayon visitó las Naciones Unidas en 1998, habló de crear un Consejo Indígena de Ancianos. Estas fueron sus palabras en aquel momento. Jamás ha habido un tiempo mejor para que pongáis en marcha un consejo de sabios, un consejo no sujeto a votación formado por seres humanos indígenas de este planeta y que tenga su sede en este edificio. Y os decimos que la conciencia del edificio acabará por apoyar su creación. La conciencia de la gente lo apoyará. La conciencia del planeta os está empujando a ello. Es el siguiente paso lógico y cuando lo presentéis, presentadlo primero al público. Ellos harán el resto para ayudaros a ponerlo en marcha. Crayon a las Naciones Unidas, 1998. A la ONU no se le da muy bien captar las ideas acertadas y actuar según ellas, y normalmente lo único que vemos de esta gran asamblea es retórica política y muy pocas decisiones de verdad. Aquello de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es de que los 20.000 empleados de la ONU se pasan la mayor parte de su tiempo salvando las vidas de los niños. Son responsables de que millones de niños se salven mediante programas que erradican enfermedades y llevan agua potable y comida a lugares que jamás querríais visitar. Pero, políticamente, a menudo se los considera algo así como estancados. Con todo, yo voy allí a canalizar cada vez que se me pide, puesto que ello aporta una buena energía a los salones de aquel edificio de la ciudad de Nueva York. Unos meses después, Woody Vaspra, un honrado anciano hawaiano puro de la tribu Lakota de Norteamérica, decidió ponerse a trabajar en pro de este objetivo. Visitó a muchos ancianos y su historia se cuenta en el libro 8 de Crayon, Cruzar el Umbral, capítulo 14. Uno de los temas de su artículo se titulaba El viaje de la serpiente alada. Debería haber prestado más atención, puesto que, justo allí, en mi propio libro de Crayon, se hallaba la revelación del futuro del planeta. El artículo hablaba del movimiento de la Kundalini de la Tierra. Según los indígenas del planeta, era un movimiento de energía de norte a sur que confería a la Tierra un nuevo equilibrio de conciencia. Comenzaría a producirse en los 18 años que conducían hacia el 2012, los años del gran cambio. La profecía del águila y el cóndor. Faltaban solo unos años para el 2012 cuando comenzó a suceder algo muy raro. Por todo el planeta los pueblos indígenas se estaban moviendo, sin que la mayoría de nosotros lo supiésemos. Comparaban notas y sus ancianos se reunían con otros ancianos.
Normalmente estas tribus de indígenas no se mezclan mucho, sino que tienen cada una sus propias ceremonias, sus propios asuntos con la cultura blanca y sus propias creencias. Sin embargo, de pronto había un denominador común, pero se lo tenían bastante callado. Se dieron cuenta de que sus profecías sobre el 2012 y más allá eran casi idénticas. Esta profecía hablaba del ciclo de segmentos de 500 años. ¿Recordáis lo que hemos dicho más arriba? Pachacuti era el nombre que se daba a esos segmentos. El término de uno de dichos segmentos es el año 2012 y era básicamente la profecía del águila y el cóndor. La profecía: si la humanidad consigue superar la alineación del 2012, comenzaría un reequilibrio del planeta. El hemisferio norte, conocido como el hemisferio masculino, empezaría a equilibrarse por primera vez con el hemisferio sur, conocido como hemisferio femenino. El simbolismo sería el encuentro del águila y el cóndor. Otras profecías sobre otros segmentos Pachacuti habían hablado de los posibles conquistadores procedentes del norte, que representaba a España. Todas estaban en lo cierto. Su profecía hablaba de la misma información que Woody Baspra había dado en mi libro de Crayon a través de su afiliación con los Lakota. El viaje de la serpiente alada formaba parte de ella, pero ahora se repetía una y otra vez y con muchos nombres distintos. Cuando estuvimos en Perú, un famoso y respetado chamán nos dijo que toda aquella zona estaba sintiendo el despertar del puma. Parecía que allá donde fuésemos estuviera ocurriendo algo y que la gente consciente supiese que estaba iniciándose un cambio. De vuelta a los indígenas, las tribus de todo el planeta estaban comenzando a juntarse. Numerosos ancianos procedentes de zonas muy separadas entre sí estaban formando especies de comités en los que podían ponerse de acuerdo para reunirse y celebrar el cambio. Uno de ellos se denominó las Raíces de la Tierra, el cual empezó a reunirse por primera vez en Centroamérica en el año 2005. Acudieron cientos de personas: los Hopi, los Lakota y otras tribus cuyos nombres desconozco se juntaron desde el norte y el sur para celebrar la profecía del águila y el cóndor. www.raicesdelatierra.org. Don Alejandro, un anciano maya, el gran abuelo anciano, contribuyó también a crear un enorme impacto en el conocimiento de esta misma profecía. Su nombre espiritual es Huacatl Utui, lobo merodeador, y fue clave en la creación de una película titulada El cambio de las eras. Su trabajo se encuentra principalmente en YouTube y muy bien documentado en la web. Con buscarlo en Google ya os haréis una idea de lo grande que es, o podéis verlo en www.shiftoftheages.com. Mientras escribo esta parte del libro, estoy en Colombia, Sudamérica, y aquí he conocido a un hombre que forma parte de otro de estos grupos de despertar, que ha descubierto lo mismo y dice que estos grupos también se están reuniendo en Europa. Los encuentros siguen produciéndose a día de hoy y todos se centran en torno a una verdad de la que yo jamás había oído hablar antes.
Imaginaos la más grande de todas las profecías, una de la que Crayon ya había dado indicios. Nunca había sido realmente expuesta hasta ahora. Estábamos demasiado ocupados con nuestra forma de funcionar occidental y nuestras profecías occidentales para darnos cuenta siquiera. Pero, más que eso, esta gran profecía versaba sobre un asombroso cambio de influencia positiva. No era catastrófica ni hablaba de ningún desastre ni destino funesto para el planeta, de modo que no tenía ninguna oportunidad en los medios de comunicación. Ahora sí la tiene. Vosotros estáis leyéndolo aquí. De vuelta a la profecía. Quiero que comprendáis y os deis cuenta de la importancia de esta profecía. Es la razón por la que Crayon y muchos otros están aquí. Se centra en torno al mensaje mismo que Crayon transmitió en 1989 y que puede leerse en el libro 1 de Crayon, Los tiempos finales. Crayon comenzó aquel libro diciéndonos que no habría ninguna catástrofe mundial en el cambio de milenio. Nos dijo que no habría ninguna guerra mundial como habían indicado las escrituras. Nos dijo que la energía misma de la condición humana cambiaría. Nos dijo que el magnetismo cambiaría y lo hizo. Nos dijo que el tiempo climático cambiaría y lo ha hecho. Todas estas cosas están contribuyendo a un solo y gran entendimiento. Estamos iniciando una recalibración completa de todo lo que jamás hayamos conocido. Todo. La profecía prosigue describiendo que la sabiduría del planeta se recentrará de norte a sur. No se trata de un movimiento propiamente dicho de la sabiduría, sino más bien de una realineación de la misma. Durante siglos, el hemisferio norte clásicamente ha visto su centro de sabiduría dentro de las áreas del Tíbet y de la India. Ahí es donde Greg Braden ha llevado a cabo buena parte de sus investigaciones y también donde ha descubierto bibliotecas repletas de escritos antiguos que la Tierra aún no ha visto públicamente. Cuando uno mira lo que ha sucedido en aquellas áreas, ve una vieja energía que, de hecho, trató de aislar esos escritos. Esto es lo que ocurre cuando prevalece el desequilibrio y existe una fuerte dualidad. Así es como han funcionado las cosas desde que tenemos registros históricos. El Dalai Lama sabe que nunca irá a casa, pero también sabe que en su siguiente reencarnación puede tener la oportunidad de regresar. Él sabe lo del reequilibrio. Este reequilibrio es, pues, una realineación de la sabiduría del Tíbet y de la India que, poco a poco, irá bajando hacia las zonas de Bolivia y Perú. Se centrará en las áreas del lago Titicaca, que pertenece tanto a Bolivia como a Perú, y la Isla del Sol. Abarcará también zonas próximas como el Machu Picchu y algunas de las montañas de los Andes de Sudamérica. Muchos indígenas han denominado a esta realineación el movimiento de la Kundalini del planeta. La de la Kundalini es una buena metáfora, pero hay mucha gente a la que le encanta aplicar las reglas de la tercera dimensión a toda esta información esotérica. Buscan chakras planetarios, ubicaciones donde se encuentre ahora el movimiento, etcétera, etcétera. Algunos incluso preguntaron,
Este movimiento puede traspasar el dique que se construyó en Panamá. Crayon ha dado canalizaciones sobre esto que se encuentran publicadas. Más adelante volveremos a ello. Se trata de energía, no de un ejército. Por lo tanto, no puede medirse ninguno de sus atributos sobre la superficie de la Tierra. No es algo físico que vaya serpenteándose de norte a sur. Algunos han preguntado, ¿y qué va a hacer el Tíbet sin su sabiduría? Es gracioso. Tendemos a pensar de una forma tridimensional, tan lineal. El Tíbet no va a perder nada y la sabiduría que había allí aumentará y se reequilibrará. Esta realineación tiene que ver con un cambio absoluto en el planeta y una realineación de toda la sabiduría. La sabiduría que hubo siempre en Sudamérica despertará ahora por completo y, al hacerlo, cambiará el equilibrio. ¿Comprendéis? Ignorad por un momento la idea de un trayecto físico de la energía desde el Tíbet a Bolivia y, en lugar de ello, pensad en un caso de agua que está empezando a cambiar de temperatura sobre el fuego de la cocina. A medida que el agua fría comienza a calentarse, miraríais el caso y preguntaríais, ¿dónde está ahora la temperatura? ¿Se está desplazando de una parte del caso a otra? No, toda el agua está involucrada en el proceso de cambiar. Pues lo mismo sucede con esta realineación. Funciona en toda la Tierra y Gaia se halla sumamente involucrada. Afecta a la rejilla cristalina y a toda la conciencia humana. Está calentando la Tierra con una sabiduría equilibrada. La Kundalini es una metáfora del movimiento espiral y la procreación. Solo es una metáfora y salió de los pueblos indígenas que trabajan constantemente con metáforas. Simboliza un nuevo nacimiento, así como el movimiento asociado con una realineación de la estructura para permitir dicho nacimiento. En este caso, el nacimiento es de una energía en el interior de Gaia y de la humanidad que no tiene precedentes. El equipo de Crayon ha estado celebrando este reequilibrio de la Kundalini yendo a lugares sagrados de Sudamérica, en algunas giras y cruceros muy profundos que comenzaron en 2012. Dimos la vuelta a todo el sur de Sudamérica, Cabo de Hornos, en lo que se denomina la Patagonia, comenzando en Buenos Aires, Argentina, y terminando en Santiago, Chile. Hicimos un crucero de 12 días. Continuamos con una gira que duró más de 30 días en coches y autobuses, barcos y aviones. Cruzamos los Andes y visitamos 4 países, viajando a los lugares espirituales más increíbles de la Tierra. Sentimos profundamente la nueva energía. Vinieron a nuestro encuentro los guardianes de los cañones y las montañas que nos hablaron a través de Crayon. Nos dimos cuenta de que la conexión pleiadiana seguía bien viva y nos enteramos a través de una multitud de canalizaciones de Crayon del despertar que estaba teniendo lugar en toda aquella zona. Nos sentamos en el punto más alto de la Isla del Sol, en el lago Titicaca, a 4.000 metros de altitud, y sentimos la increíble serenidad del lago y de las montañas circundantes, mientras Crayon
canalizaba la realidad de la profecía del águila y el cóndor. Yo sentí el susurro de los antiguos y el dulce amor de Gaia al comenzar a canalizar dentro de un campo de hierba al pie de la montaña más alta de los Andes, el monte Aconcagua. Canalicé de pie sobre una cornisa que daba al Machu Picchu, donde Crayon habló del despertar del puma. Los peruanos sabían de lo que estaba hablando. Durante la gira Kundalini de Crayon en 2012 se ofrecieron 28 canalizaciones. Las grabamos donde quiera que estuviésemos, utilizando baterías o lo que tuviéramos para hacer electricidad. Sometimos a nuestros equipos técnicos al polvo, al viento, al agua y al calor del sol. Meses más tarde, tuve que sustituir casi todos los aparatos electrónicos, incluso el micrófono, pero valió la pena y las grabaciones iban siendo colgadas en mi sitio web de Crayon tan pronto como podíamos llegar a algún lugar civilizado donde hubiese conexión a internet. ¿Queréis ver este viaje en un video gratuito de 9 minutos? Id a www.crayon.com/Kundalini Tour. Los 33. En el desierto de Chile, nuestro autobús emprendió un largo viaje por caminos polvorientos para acudir a una cita prefijada con los propietarios de una compañía minera. Fuimos al lugar exacto en el que los 33 mineros fueron rescatados en 2010. Esto es una profunda metáfora del nacimiento de la energía maternal en Sudamérica y, según Crayon, es el primer acontecimiento compasivo de masas que ha afectado al planeta. Pero ese representa la energía de alegría y celebración en lugar de dolor, muerte y horror. Este rescate, de hecho, hizo poner en marcha los monitores del proyecto Conciencia Global de la Universidad de Princeton y fue medido en los satélites de la Iniciativa de Coherencia Global. Para quienes no lo sepan, se trata de los mismos sistemas que han registrado acontecimientos compasivos desde la muerte de la princesa Diana en 1997, los ataques del 11S de 2001 y el tsunami que se produjo en el Océano Índico en 2004. Me estoy refiriendo a experimentos científicos de los que he hablado en libros anteriores. Estos experimentos han demostrado que la coherencia de pensamiento de millones de personas cambia realmente las mediciones geomagnéticas del planeta y crea unos patrones de generadores de números aleatorios destinados a medir precisamente estas cosas. La energía de la compasión transforma el planeta. Crayon dijo que esto era el inicio de la recalibración del modo en que funcionará la Tierra en el futuro, en que la acción compasiva será el catalizador de un cambio importantísimo. También nos dijo que el planeta comenzará a reaccionar a las cosas positivas del mismo modo en que anteriormente lo ha hecho al desastre. El rescate de la mina chilena fue solo el primero de otros muchos acontecimientos compasivos de este tipo. No se puede ignorar el número 33. En el libro 12 de Crayon escribí un capítulo entero dedicado a la energía de los números y a la ciencia de la numerología.
El sistema al que hacía referencia era el antiguo sistema tibetano, el cual considera el número 33 como el último número maestro identificado en la numerología actual. Un número maestro es el formado por dos cifras idénticas, como el 11, 22, 33, 44, etc. Sin embargo, del 44 al 99 no poseen ningún significado identificado en dicho antiguo sistema. Según los antiguos, aún no estamos lo suficientemente evolucionados para que estos números tengan alguna relevancia para nuestra energía. Así pues, el 33 de los mineros es significativo, y cuando empiezas a fijarte en lo que sucedió realmente a lo largo de aquellas semanas, te quedas estupefacto. En el sistema numerológico que yo estudié, el número 33 significa la compasión del Cristo. Como he mencionado antes, es la energía más elevada de cualquier serie de números que exista actualmente. La abrumadora recurrencia del número 33 fue advertida hasta por la CNN durante su cobertura del acontecimiento. La confluencia de la aparición de este número una y otra vez a lo largo de las semanas que duró el rescate fue considerada por la gente en general como algo raro. Incluso estaba reflejado 6 meses antes del colapso en la hora exacta del terremoto, las 3:33 horas, que, según se dijo, fue el factor que contribuyó a la debilidad de la mina. Tras el derrumbamiento hubo 33 días de perforaciones antes de que se encontrase a los 33 mineros. La famosa nota que subió a la superficie con la perforadora que irrumpió en aquel oscuro agujero a 700 metros bajo tierra constaba de 33 caracteres, contando también como tales los espacios entre palabras. Cuando la odisea y el rescate hubieron terminado, se dijo que el último humano en salir del refugio antes de que éste fuese sellado puso el pie en la superficie cuando pasaban 33 minutos de la medianoche. Aún quedan más sincronicidades del 33 por explicar y toda una historia metafísica que contar, y sobre la que podéis leer con todo detalle. Seguid leyendo. Mi rompecabezas. Ahora por fin ha llegado el momento de hablaros de mi dilema a lo largo del 2012. Un rompecabezas que ahora ha encontrado una excelente solución que no ha aparecido hasta hace unos meses. Yo siempre enseño que así es como trabaja el espíritu, proporcionando soluciones en el último momento. Durante más de un año, Crayon estuvo transmitiendo una información maravillosa sobre todo aquello de lo que os he estado hablando y que habéis leído en estas páginas iniciales. Si vais a la página de mi sitio web en la que se encuentra el audio gratuito, podréis ver mi dilema. Echad un vistazo a las numerosas canalizaciones que se dieron en 2012 aquí, www.crayon.com/free audio. La cantidad de información es asombrosa y llenaría por lo menos 2 libros enteros con canalizaciones e información sobre lo que está sucediendo ahora mismo, y esto sin incluir las canalizaciones transmitidas en 2013. Pero solo puedo hacer un libro. Crayon, ¿qué hago? ¿Qué dejo fuera? En realidad,
En mis páginas de audio de 2011 y 2012 encontraréis dos temas completos, así como una plétora de información y canalizaciones sobre ambos. Los dos temas son: uno, la recalibración de la energía del planeta para la nueva energía, información relativa al ser humano. Y 2, el movimiento de la Kundalini y la profecía del águila y el cóndor, información relativa a Gaia. ¿Cuál debería hacer para el libro 13 de Crayon? La solución se me dio en el 2012. Me gustaría presentaros el primer libro relativo a Crayon que no es mío: El efecto Gaia, el extraordinario sistema de colaboración entre Gaia y la humanidad, que saldrá publicado en 2014, ediciones Vesica Piscis. Este libro de la escritora y naturalista australiana Mónica Murangi es una recopilación de todo lo canalizado por Crayon sobre Gaia. Es algo que yo jamás habría tenido tiempo de hacer, e incluye canalizaciones nuevas de Crayon que nunca se han publicado. Así pues, incluye toda la nueva información sobre el movimiento de la Kundalini e incluso las canalizaciones transmitidas durante la gira Kundalini por Sudamérica. Se trata de un increíble trabajo de investigación, escuchando todas las canalizaciones de Crayon disponibles y leyendo todos sus libros, más todas las preguntas y respuestas online. Además de todo eso, ella planteó más de 30 nuevas preguntas que se hallan respondidas por Crayon en el libro escrito por ella, unas respuestas que aún no se han visto nunca. Muchas de las canalizaciones en audio del 2012 se presentan como información renovada. Crayon a menudo canaliza más información cuando se realizan las transcripciones a partir del audio. Este, de hecho, es el primero de 3 libros dedicados a 3 temas concretos y cuyo núcleo central de información es, en todos ellos, Crayon. Naturalmente, yo, al darle permiso para que utilizase las palabras de Crayon en un trabajo así, me impliqué mucho. Cooperé plenamente en mi deseo de hacer que Crayon canalizara las respuestas a preguntas profundas, sabiendo desde un principio que este nuevo libro de Mónica sería la respuesta que yo necesitaba para concentrarme en mi propio tema de la recalibración. Todo este esfuerzo llevó varios meses y numerosos correos electrónicos. Este nuevo libro de la señorita Murangi, en mi opinión, responde totalmente al rompecabezas sobre lo que está sucediendo con el movimiento de la Kundalini del planeta, y está repleto de material nuevo de Crayon. También contiene la historia completa de los 33 mineros, narrada por nuestro anfitrión chileno Jorge Bianchi. Ahora, sus esfuerzos me liberan de tener que escribir la historia de la recalibración tal como la canalizó Crayon para el libro que tenéis en las manos. Así pues, queridos lectores, ahora hay 2 libros para este 2014 que presentan el material de Crayon transmitido a lo largo de los años. Que comience el libro. Si volvéis atrás y miráis el índice, veréis que este libro está lleno de información sobre la recalibración. Incluso la energía rudimentaria de nuestra vida en el planeta es sometida a examen al presentarse el tema
del cambio masivo. Esta información es radicalmente distinta a cualquier otra que ya hayamos ofrecido en cualquier libro de Crayon. De hecho, es como hacer un reinicio de todo, desde el modo en que funciona el amor a cómo están cambiando la oscuridad y la luz, a nuestra relación con el espíritu, nuestra relación con Gaia, cómo es la verdadera sabiduría, lo que puede deparar el futuro y los cambios que se producirán en nuestra vida personal en los próximos 18 años. Esta es la razón por la que Crayon está aquí. Ahora lo sé. En los últimos 20 años o así, hemos tenido que avanzar trabajosamente a través de unos atributos energéticos increíblemente viejos para llegar a este punto. La oscuridad no quiere perder una batalla en la que ha tenido el control durante siglos y va a luchar hasta el final para mantenerlo todo como está. Sin embargo, frente a esto, los antiguos nos han dicho que este es el tiempo en que la oscuridad y la luz comenzarán a equilibrarse, de tal modo que se iniciará un proceso del que Crayon lleva más de 23 años hablándonos. Nos estamos aproximando a la posibilidad de que se produzca un cambio muy lento de conciencia, una recalibración de todo, hasta de lo que es más sagrado para nosotros. Tenemos el cambio a la vuelta de la esquina, pero sin la oscuridad de la vieja batalla que hemos estado librando todo este tiempo. Todo aquello que es propio y característico de una energía pesada ha puesto las cosas difíciles al trabajador de la luz desde el momento en que Crayon llegó. Se nos ha dicho, por parte de aquellos que pronosticaban el desastre de la banca, que dudásemos de casi todo lo que Crayon ha enseñado. En 1993, Crayon fue atacado a nivel nacional por preparados, un trabajador de la luz. Incluso la llamada Nueva Era comenzó a dividirse frente a los tipos de información completamente nueva que se estaba presentando. En el libro 1 de Crayon se decía, y parafraseo, habéis cambiado el futuro, la conciencia de la humanidad dará un giro y la rejilla magnética se moverá. Y lo hizo. Os estáis preparando para el verdadero potencial de paz en la Tierra. En contra de todas las profecías del pasado, vais a traspasar el año 2000 y a crear un nuevo paradigma para el planeta. No habrá ningún Armagedón, ni ninguna proyección de catástrofe como os ha dicho durante siglos. Esto fue hace más de 20 años. A la máquina del drama, representada tanto en la nueva era como fuera de ella, no le gustó nada esto. Simplemente era demasiado el dinero que se podía hacer si se conseguía que las cosas continuasen funcionando a base de promover el miedo. Había demasiada gente invertida en el hecho de estar colgados de gurús y entregando su poder a líderes espirituales que les decían: esta es la única verdad, seguidme o pereced, ya que vosotros no podéis saber lo que yo sé. Quedaos en mi recinto cerrado y entregadme vuestros bienes. Pero ahora todo esto comienza a cambiar. Las almas viejas han pasado por tantos cambios energéticos personales durante esta época. Hemos experimentado pequeñas guerras en el planeta que nos han hecho preguntarnos si estaba ganando la vieja energía. Hemos
sufrido ataques terroristas que fueron tan espeluznantes que transformaron por completo el futuro de los viajes aéreos. Hemos visto niños abatidos por armas de fuego en su escuela y periodistas decapitados en directo por televisión y en plena calle. ¿Es posible que las cosas puedan cambiar algún día? ¿Puede la naturaleza humana cambiar alguna vez tanto como para superar todo esto? Bueno, preparaos para algo muy parecido a lo que sucedió en 1989 cuando Crayon llegó por primera vez al cabo de 2 años de su mensaje original. La Unión Soviética quedó oficialmente disuelta 1991, lo que envió siglos de profecías directamente al cubo de la basura del tiempo. Crayon ha realizado muchas predicciones a lo largo de estos 23 años. En Chile, en 2008, dijo al público asistente que se preparasen para un movimiento significativo de la Tierra un poquito más al sur de donde se encontraban sentados en ese momento. Sucedió exactamente como les había dicho, con el enorme terremoto chileno de 8.8 del año 2010, justo al sur de donde Crayon había transmitido el mensaje. Crayon dio la predicción de una posible revolución en Irán y esta comenzó al cabo de 1 año de que se publicasen sus palabras, pero fue aplastada de inmediato. Por cierto, él continúa hablándonos de esta revolución y dice que sigue ahí como potencial del futuro de Irán. Así pues, nos encontramos de nuevo en otra encrucijada en la que Crayon vuelve a transmitirnos información rebelde de la nueva era en un momento en que muchos no pueden ver más que negatividad. Pero ahora es distinto. Contamos con 20 años de pruebas de que, quizás, los mensajes de Crayon sean precisos y ciertos, y que, aun cuando este libro esté lleno de predicciones increíbles sobre una Tierra que está empezando a corregirse a sí misma, puede ocurrir. Esta vez es más creíble porque estamos, de hecho, comenzando a observar el cambio. Quizás esta vez no habrá el dramatismo y la oposición de aquellos que necesitan que las cosas se queden como están. Quizás esta vez podrían incluso unirse a nosotros en lugar de luchar contra nosotros. Este es mi sueño. Disfrutad de este libro, queridos. Crayon nos habla de nuevo de un futuro que aún no se ha visto ni se ha predicho, pero que está comenzando a desplegarse frente a nuestros ojos. Por el camino, yo iré guiando cada una de las canalizaciones con algunas palabras o experiencias que quiero que sepáis. Lee Carroll. Contad a los dictadores del planeta, queridos, y comparad esa cifra con la de no hace muchos años. Echad un vistazo a lo que los ciudadanos de ciertos países han decidido que quieren y que no quieren después de siglos de vivir exactamente del mismo modo. Contad los esfuerzos realizados por unir países y economías y después comparadlos con el pequeño número de los que quieren hacer la guerra o crear separación y miedo. Contad el número de líderes de la vieja energía que ahora mismo están asustados por lo que está sucediendo en el planeta y por perder su poder. Sentaos un momento a contemplar estas cosas, pues no importa lo que os digan, podéis mirar por la ventana y ver
cómo viene la luz. Dejad que la realidad de lo que, de hecho, está teniendo lugar sustituya las palabras de quienes quieren convenceros para que los sigáis hasta sus oscuros lugares. Dejad que el amor de Dios os dé el discernimiento de las eras, viejas almas, pues esta es vuestra responsabilidad y vuestro legado en estos nuevos días del despertar de vuestro planeta. Crayon, mayo de 2013.